Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 14 de diciembre de 2016. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Y se pronunció, señores, la Corte Constitucional y nos dejó claro qué hay en la Corte Constitucional. Una colección de cantinflas. Después de leer con todo cuidado y releerlo una y otra vez, hemos llegado a la conclusión de que ganó Cantinflas. Unos personajes que hablan y dicen y vuelven a hablar y vuelven a decir y no son capaces de decir nada porque no tienen nada para decir. Qué confusión mental, qué caos, qué falta de carácter, qué falta de entereza la de la Corte Constitucional. No fue capaz de decir que no era necesaria la refrendación popular. No fueron capaces de decir que el Congreso ya hizo todo lo que tenía que hacer y que llenó todos los vacíos. No fueron capaces de decir que el Centro Democrático había habilitado al Congreso de la República para hacer lo que está haciendo. Lo dicen y no lo dicen, lo vuelven a decir y no lo vuelven a decir. El último párrafo de la comunicación de la presidenta es sencillamente de antología. Mario Moreno Cantinflas, en su excelencia, el señor diputado, en sus grandes películas, está vivo todavía y tiene sede en la Corte Constitucional de Colombia. Con esto no quiero decir que son unos payasos, no. Estamos diciendo simplemente que son unas personas confusas que se quieren expresar y no se expresan, que quieren decir y no dicen. En esto quedó todo este proceso, que es, como lo diría William Shakespeare, una comedia de equivocaciones. Empezando, sí señor, empezando por las equivocaciones que cometió el Centro Democrático cuando se puso a discutir las reformas a un acuerdo que no existía. Lo inexistente no se reforma, hay que empezarlo de nuevo y esa fue la tesis de la hora de la verdad siempre. No fuimos escuchados, se pusieron a adelantar estas conversaciones y ahí tienen también el pago que la historia les hace. Bueno, vamos con otras noticias, ya hablaremos más adelante con el doctor Oscar Iván Zuluaga a ver si el Centro Democrático ha logrado descubrir qué es lo que dice la Corte Constitucional. Después de 60 años de existencia se va a todelar. Es una lástima. Fue una de las grandes cadenas de radio del país en vida de su fundador, el señor Tobón de la Roche, y después nada, se fue diluyendo, se fue deshaciendo y termina en lo que termina, cerrando sus puertas, vendiendo su frecuencia, se acabó todelar. El Banco de la República, con su nuevo flamante gerente, el doctor Echavarría, el hombre de Juan Manuel Santos, del programa presidencial de Juan Manuel Santos, y el hombre que tuvo tan altas ejecutorias al nombre de la fundación de Juan Manuel Santos. Pero bueno, él es una persona a quien no le tenemos tacha, es una persona juiciosa, es un economista consagrado, santista hasta la médula. Pero dice que hará lo que tenga que hacer para contener la inflación. ¿Y qué va a hacer para la recesión? No, dice lo mismo, que es contener la inflación pero sin recesión. Esperamos que un día nos explique cómo va a hacer ese milagro. 2 muertos y 23 heridos en Tumaco. La paz a todo vapor. De estas cosas no se habla en los medios de comunicación porque es incómodo.
una reunión en Tumaco, llegaron unos bandidos de estos de las FARC, tiraron una granada, 2 muertos, 23 heridos, y no pasa nada. Al fin y al cabo son unos negritos en Tumaco, ¿no es cierto? Lo mismo que cuando matan policías. Ayer mataron otros policías. ¿Qué importa? No son sino policías. En todo caso, la paz. La paz que está promoviendo el presidente en Europa. Ya está hablando con Rajoy. Le están dando premios de economista. Era lo que faltaba. Ya quebró el país 2 veces. Lo quebró como ministro de Hacienda Andrés Pastrana y lo volvió a quebrar como presidente de la República. Merece un premio de economía, no, merece como 10 premios de economía. En Brasil congelaron el gasto público por 20 años. Las protestas, porque esto va en contravía del pueblo, el pueblo que estaba recibiendo del gobierno del Brasil esos regalos que hacen las dictaduras socialistas a la gente para mantenerla tranquila. Mientras el Brasil se consume en la más atroz recesión, la economía se va al diablo, pero la gente protesta por la decisión de Temer, la única posible, y viene la reforma pensional. No hay más remedio. Una noticia linda, los 70 años del Principito. Antoine de Saint-Exupéry, uno de los grandes escritores de todos los tiempos, un piloto de combate, murió en una misión de combate o se perdió, nunca nadie volvió a saber de él. Se siguen haciendo todos los esfuerzos por recuperar sus restos. Antoine de Saint-Exupéry, perdido en el desierto, se encuentra a un niño. Cuando estaba tratando de arreglar su avión, este piloto mecánico se encontró un niño que venía del espacio. Conversó con él. Ahí nació El Principito, una de las obras más tiernas, más hermosas de la literatura universal, la más traducida después de la Biblia. Está en 270 idiomas. El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Los venezolanos hacen ahora cola para que les reciban billetes de 100 bolívares. Lo dijimos desde el primer momento. ¿Cómo irá a ser aquel problema frente a los bancos para que los bancos cambien los billetes de 100 bolívares por billetes de qué? De las nuevas denominaciones, de las viejas denominaciones. Esto es el caos total, el caos total. Ese es el resultado del socialismo del siglo XXI. Ya que están tan contentos, vayan entendiendo lo que se viene, porque se nos viene algo parecido entre Nicolás Maduro y Márquez, que será el próximo presidente de Colombia, o Timochenko tal vez, o Santrich, ¿cuál de ellos? Y la señora, ¿cómo se llama? La extranjera que está en las filas de las FARC y por la que está pidiendo a José Obdulio Gaviria que le digan a qué título sigue en Colombia. ¿Y cuál es la legitimidad de que esa señora está en Colombia? Ella será la primera dama, y esperen lo que va a llegar. Nuevo presidente de Café Salud es Luis Guillermo Vélez Ateortúa. Tendrá que dejar a Café Salud en las mejores condiciones para su venta. ¿De quién es ese negociado? ¿A quién le van a entregar Café Salud? ¿Cuánto se van a robar en esa operación? Algo parecido a Reficar, de la que nadie ha vuelto a decir una palabra. El contralor, el Tartufo, dice que es el mayor desfalco en la historia de Colombia. Nadie le para bolas, porque donde quiera que se rasguñe un poquito, aparecen unos personajes que nadie quiere tocar. Empezando, por supuesto, por el señor ministro de Hacienda, el doctor Cárdenas Santamaría. Ni hablar de eso. En casa del ahogado no se mienta la soga. Hubo una reunión de examen de la cocaína, de lo que estaba pasando con la cocaína en países del Caribe y en Centroamérica. Conclusión:
Las incautaciones este año subieron un 240%, pero los que están hablando del tema no son tan ingenuos. Y dicen que es la producción ha subido, que las producciones gigantescas, porque es el resultado de la máxima, es el resultado de la a estimular la cocaína, a estimular la cocaína, y por eso ya las cifras vinieron, ya se dividieron convenientemente. Unos se quedan con el poder. Los otros se quedan con el negocio de la cocaína. Son los disidentes. Y a los disidentes los condenan a enriquecerse fabulosamente, como el gentil Duarte, como tantos otros de estos bandidos, que ya y salen sus nombres y salen sus fotografías dedicados a lo que les gusta, a la cocaína. Eso es lo que se llama la división del trabajo. Adam Smith hizo su libro sobre ese tema, y no digo que las FARC lo hayan leído, pues que se van a haber leído La riqueza de las naciones de Adam Smith, pero saben que el trabajo se tiene que distribuir. Entonces, unos ejercen el poder, otros se siguen enriqueciendo con la cocaína. ¿De qué lado estarán Santiago y Álvaro Leiva? En ambos nos parece, del lado de la cocaína y del lado del poder. Asamblea de Venezuela declara a Maduro responsable de la crisis del país. Los gobiernistas se oponen. ¿Y qué pasa con la declaración? No pasa nada. No pasa nada porque la única suerte posible de oposición era en las calles. Eso lo paró el Papa Francisco para ayudarle a Nicolás Maduro, que es su amigo a través de su asesor comunista. Entonces diluyó las protestas populares y acabaron en lo que acabaron. Un país entregado a su suerte, muriéndose literalmente de hambre, corrompido hasta los tuétanos, vuelto pedazos. La primera gran gestión política del Papa Francisco tuvo su resultado final. El EI, Ejército Islámico, se responsabiliza del atentado en Egipto contra la iglesia copta. ¿Recuerdan ustedes el horror que fue aquella bomba de un kamikaze que se metió en una celebración religiosa de los cristianos coptos de Egipto, que representan un 10% de la población de ese país, asesinando a muchas personas e hiriendo a muchas más? El consumo en los Estados Unidos de marihuana está creciendo exponencialmente, pero desde luego el alcohol es campeón. Es que todo empieza con alcohol, da un brinquito a la marihuana, y de la marihuana da otro brinquito a la cocaína y a los demás alucinógenos. La señora Merkel y el señor Hollande confirman sanciones a Rusia por Ucrania. Dicen que Rusia no ha hecho nada efectivo por la paz en Ucrania. En Alepo ya la batalla terminó. Los civiles están saliendo despavoridos. Parece que la guerra en Siria culminó. La ganó Rusia. ¿Cuántos fueron los muertos? ¿Cuántos niños? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta sangre? Pero no se hable de Rusia. El señor Putin tiene la razón. El señor Putin hace lo que le da la gana, como aquí Juan Manuel Santos. La Fundación Hospital Pediátrico La Misericordia, un centro de odontología pediátrica, eso hay que saludarlo también. Ya seguramente la va a inaugurar el gobierno, no es obra del gobierno, es obra de una fundación que inició el bisabuelo del actual director del Hospital de la Misericordia, el doctor Barberi. Una fundación hermosa, el Hospital de la Misericordia. El centro oncológico es una hermosura. Algo que tengamos que festejar. El suministro de gas en Colombia tiene una solución. Sí, señores, se encontró la solución al problema del gas en Colombia. Salvo lo que está haciendo Canacol, que está haciendo prodigios en esa materia, no hay inversión ni en petróleo ni en gas. Solución, la importación.
¿Cómo son de brillantes estos ministros de Uribe? ¡Caramba! Se queda uno pasmado. No hay inversión extranjera, no hay inversión local, no hay gas, pero se les ocurre importarlo. ¡Qué brillantes son! El acuerdo con las FARC, que uno no sabe finalmente si está vigente, si no está vigente, porque no entiende qué fue lo que dijo la Corte Constitucional, se inauguraría con la ley de amnistía y con la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero claro, y si no, ¿en qué vamos a ocupar a genios del derecho como el señor Santiago y Álvaro Leiva? En crear esa jurisdicción con unos bandidos mamertos dedicados a condenar a los militares colombianos y a todos los que nos oponemos a la paz. ¿Por qué decimos que no es tal paz sino la entrega de Colombia a los marxistas-leninistas de las FARC? De manera que ya van a inaugurar, lo primero será eso, a inaugurar el tribunal, que será una especie de comité de salud pública como el que operó en la Revolución Francesa, especialmente en 1793, para guillotinar a todos los que reputan sus enemigos. Ellos son así, pero claro, ya no utilizan la guillotina. ¿Para qué? Para eso tienen bombas Lapa o de distintos estilos. Entonces ellos dicen a quién hay que ponerle esta nueva bomba, que es la de la Jurisdicción Especial para la Paz. Avanza en el Senado, la adopción gay. Eso es muy moderno, que parejas gay adopten niños, de manera que el niño que crezca en ese hogar ni va a saber quién es el papá ni quién es la mamá, ni se va a poder identificar con el género masculino ni con el género femenino, porque su confusión va a ser total. Pobres niños, pero eso es muy moderno, Las parejas gay son una cosa modernísima y ahora podrán también adoptar niños, pero si se les permite a las FARC que los recluten y que abusen de ellos y nadie les pregunta por los niños, ¿por qué no van a aceptar que las parejas gay adopten niños? ¿Por qué no? Disminuyen planes de contratación de empleos en el 2017. Son encuestas que no valen la pena. Lo que vale la pena es la paz. La paz. Es decir, la cocaína. Es decir, la violencia. Es decir, el marxismo-leninismo. La pobreza de los colombianos no tiene ninguna importancia. Y hoy, en la historia, vamos a recordar que en el año de 1788, a la muerte de su padre Carlos III, subió al trono de España, o fue coronado rey de España, Carlos IV, famoso por él mismo, por su aulia, por su apartamiento del poder, y le dejó todo a María Luisa, su esposa. No, corrijamos, al amante de María Luisa. ¿Quién era ese señor? El príncipe de la paz, Manuel Godoy. Los príncipes de la paz son así, señores, para que vamos conociendo bien a nuestro príncipe de la paz. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días. Pues sí, necesitamos café esta mañana para despertarnos y leer con mucha atención ese comunicado de la Corte Constitucional. Porque pasó lo que habíamos pronosticado. La Corte Constitucional, después de lo que llaman un intenso debate jurídico, así dicen algunos periódicos, le dio el aval a la figura del fast track a través de un comunicado que a mí personalmente me pareció largo, confuso y lleno de trampas. Un comunicado cantinflesco, como usted muy temprano, doctor Londoño, lo denominó, haciendo mención a ese discurso de Cantinflas en una famosísima película. Aunque en un pequeño grupo de magistrados cuestionó que el acuerdo no pasara por un mecanismo de refrendación popular y que los ciudadanos tuvieran la última palabra, la Corte acabó aceptando que la refrendación en el Congreso se puede entender también como una refrendación popular.
Es decir, acomodaron las cosas al antojo del gobierno, haciendo una especie de interpretación libre a la carta. Sarrieta Gómez, recuerde que este es magistrado porque fue destituido Pretel, que les incomodaba mucho en este debate. Entonces quisieron salir de Pretel y pusieron a este personaje que dice lo siguiente. Aquiles Arrieta Gómez acompaña la decisión de exequibilidad de los artículos acusados por considerar que en las excepcionalísimas condiciones en que se da, el procedimiento legislativo especial para la paz no implica una sustitución de la Constitución. De manera que cuando hay excepcionalísimas condiciones se puede violar la Constitución. Esos son los juristas que tenemos, Montserrat. No, eso no es serio. Por eso, usted dijo que si era por un ratico, no había problema. Bueno, ¿no? Eso interpreté yo, ¿no? Quiero aclarar, porque bueno, y este tal, no, pues es que lo dicen. Y este tal Arrieta dice que se puede violar la Constitución cuando hay excepcionalísimas condiciones como las que estamos viviendo desde luego. Y María Victoria Calle termina, el último párrafo es sencillamente de antología. Eso sí es Cantinflas en todo su esplendor. Una colección de Cantinflas es lo que tenemos en la Corte Constitucional. De Cantinflas, pero sin carácter, porque Cantinflas tenía una condición, tenía carácter. ¿Qué le vamos a hacer? William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 14 de diciembre del año 16, son las 6:30 de la mañana. El presidente bolivariano de Colombia, príncipe de la paz, conocido por sus camaradas como Santiago, quien será embestido hoy también por el Alfonso X el Sabio, está de gira por Europa y sostendrá un encuentro bilateral con el presidente de gobierno español, Mariano Rajoy, con quien hablará de su tema obligado, la paz, y el apoyo para el posconflicto y del Galeón San José. Después de recibir el premio Nueva Economía al Desarrollo Económico y la Cohesión Social, la ceremonia será presidida por su homólogo Rajoy y contará con la intervención de la presidenta del Congreso de Diputados, Ana Pastor. Mientras tanto, en el marco de la gira por la madre patria, Juanpa es recibido con inmenso cartel en las calles de Madrid, que a la letra dice Narcos, de Netflix, en el que se resalta a Pablo Escobar con la leyenda Oh Blanca Navidad. Doctor Londoño, qué ironía. Y Juanpa ni se inmuta. Pues que se va a inmutar. Pero esto es una vergüenza. Si son los amigos, son los amigos. Pablo Escobar es el padre de todo este proceso, que culmina en que se le entrega a los herederos de Pablo Escobar el poder en Colombia. El poder en Colombia quedó radicado en los herederos de Pablo Escobar. Sí, señor. De manera que, alma bendita de Pablo. Los que le echaron candela al Palacio de Justicia. Pues desde luego le echaron candela al Palacio de Justicia, asesinaron a todo el que se opuso, a don Guillermo Cano. Claro. Pues es que mire usted cómo los herederos de don Guillermo Cano están de acuerdo con esto. Es eso, uno los lee y dice, esto no es posible, lo que estoy leyendo y lo que estoy viendo no puede estar sucediendo, esta pesadilla no puede ocurrir. Ay, si don Guillermo viviera, ay, cómo se retorcerá de dolor en la tumba, viendo que sus herederos prohijan el advenimiento de los narcotraficantes al poder en Colombia. Sí, señor, los mismos que asesinaron a don Guillermo Cano están en el poder con el aplauso del espectador de los señores Cano. Bueno, los que asesinaron a Rodrigo Lara Bonilla, a Lou Murtra, a Luis Carlos Galán, los mismos están en el poder. Pues claro, están en el poder y ahora se reparten las cargas equitativamente. Los que asesinaron a Álvaro Gómez. Claro, ¿también? Pero por supuesto, unos se quedan en el poder y los otros siguen con el negocio de la cocaína.
los Gentiles Duarte y demás amigos y claro, compañeros del Guaviare siguen francamente en el negocio de la cocaína. Eso es lo que se llama la distribución o la separación. Las distintas formas de lucha. No. Bueno, eso en política, ¿Sí? pero técnicamente siguiendo a La Adam distribución Smith. de la riqueza. Bueno, muy bien, Willy. Algún día diré lo que tenía que decir. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Mientras el presidente de la República, Juan Manuel Santos, se pasea por Europa y se muestra como lo que es, el nuevo Nobel de Paz, Colombia sigue sumido en la violencia de las guerrillas, entre ellas la de las FARC, que viola el cese bilateral cuando quiere sin que nadie diga nada. De hecho, hace pocos días en el departamento del Guaviare liberaron a un ciudadano que habían secuestrado para extorsionarlo. Claramente, el cuento de la paz solo se lo cree el presidente Santos y sus amigos petroleros en Noruega que le otorgaron el premio Nobel. Pero ¿qué es lo último que se sabe sobre el tema de las disidencias de la narcoguerrilla de las FARC? Pues que fueron expulsados alias Gentil Duarte, Euclides Mora, John 40, Giovanni Chuspas y Julián Chollo, quienes pertenecían a los frentes primero y séptimo de las FARC que operan en el martirizado departamento del Guaviare. De acuerdo con información suministrada por esos mismos frentes, estos guerrilleros rechazaron cualquier posibilidad de dejar las armas y menos someterse a la justicia o concentrarse en cualquier lugar. Valdrá recordar que Alex Gentil Duarte estuvo en La Habana y fue jefe de la narcoguerrilla en el frente primero, y él mismo también se había volado con 3.000 millones de pesos y con un fuerte cargamento de armas de la guerrilla. Nos preguntamos si en este ambiente de paz, y lo digo con toda ironía, los jefes de las FARC, Romaña, Iván Márquez o Timochenko, viajarán, como lo hicieron en el caso de Don Ye en Buenaventura, para asesinarlo y harán lo propio con estos disidentes. Cosa que no creo, pues el negocio de la coca es lo más importante para la guerrilla de las FARC, que necesita un aparato financiero y también, por qué no decirlo, uno armado que les ayude de cara a las elecciones. Así es. Están ya preparados para las elecciones. Tienen por un lado el poder, que les acaba de refrendar la Corte Constitucional con un condicionamiento rarísimo del que ya hablaremos, y otro, el dinero. Para eso tienen la cocaína. Entonces se distribuyen muy bien. Es la división del trabajo. Unos trabajan con el poder, otros con la cocaína. Y la cocaína les da más poder a través de la infinita cantidad de dinero que les otorga.